Amigos y amigas, estamos de vuelta en el arriero luego de algunas semanas en que un tropezón me sacó de circulación. Pero aquí estamos y hoy vamos a conversar con Carlos Monge, investigador de ESCO, a quien ustedes conocen porque hemos compartido esta mesa varias veces, a veces en debates muy intensos con otros amigos y a veces en conversaciones como la que vamos a tener ahora. Un gusto tenerte, Carlos. Gracias, Javier. Gusto de estar acá. Carlos, hay dos temas sobre los que quiero hablar hoy día contigo, pero que están vinculados en realidad porque son temas políticos. Uno es el de las industrias extractivas y qué está pasando en este momento con los empresarios que se quejan permanentemente de lo poco que este gobierno, las pocas facilidades que les da para la inversión. Y el otro es el tema de la descentralización. Pero yendo al primer punto, parecería, cuando uno escucha a los empresarios mineros, que el Perú es un país donde no se puede invertir, que el Perú es un país hiperburocratizado, donde los ambientalistas han tomado el poder y entonces mejor invertir en otros lados. ¿Esto es cierto, Carlos? No es completamente falso, digamos. Este es, yo diría, básicamente el mismo Perú de Toledo, básicamente el mismo Perú de Alan García, que en boca de Toledo y Alan García, de manera autocelebratoria, definían al Perú como un paraíso para la inversión privada. Alan García definía orgullosamente que el país era un ejemplo para el mundo y que seríamos reconocidos y superaríamos a la China como un ejemplo de cómo hay que hacer, digamos, para darle seguridades, ¿no? Jurídicas y políticas de estabilidad y condiciones adecuadas a la inversión privada. Eso no ha cambiado en lo sustantivo. Digamos, el gobierno de Toledo fue de una continuidad, digamos, básica, elemental de lo heredado del fujimorismo. El de Alan García fue una profundización de las condiciones hiperliberales para... Con un sesgo autoritario, claro, además, ¿no? además con criminalización de protesta social y violencia en la respuesta del Estado a los conflictos, en fin, pero desde el punto de vista de condiciones atractivas por la inversión, incluso profundizó. Y este gobierno no ha hecho en lo sustantivo nada para retroceder. Digamos, aprobó la ley de consulta, es verdad, pero sin embargo dedicó el reglamento, ¿no?, a acotar, regular, disminuir, ¿no es cierto?, la importancia o la trascendencia o los alcances de la ley de consulta. Nunca completó la base de datos, ¿no es cierto?, entonces quedó restringida en la práctica al campo amazónico. Entonces no es que eso haya generado ningún gran problema para ninguna inversión, Ahora, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, pero el tema de consulta, no, pues lo que ve es una larga lista de excusas, ¿no? Como tú dices, bueno, primero era no hay ley, después no hay reglamento, después no hay base de datos, después no Luego hay intérprete, luego no hay indios. luego no hay indios, ¿no? O sea, no hay indígenas. Fue la declaración de Humala, ¿no? Y ayer ya, pues, como digo yo, ya la cereza de esta torta empresarial, pues, han sido estas declaraciones del gerente de finanzas de Buenaventura, ¿no? Que dice que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado. O sea, Sí. ¿qué es lo que realmente pasa con los empresarios? ¿Cuál es el problema? Yo lo que creo que lo realmente pasa es lo siguiente. Se acostumbraron a unas tasas de ganancias absolutamente exorbitantes, absolutamente sin precedentes, extraordinarias. Ellos mismos no habían previsto nada así. En el ciclo, pues, 2002, ¿no? 2011, 2012, en el superciclo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir del 2012 la demanda y los precios que vienen fundamentalmente de la China han bajado un poco. Entonces, naturalmente, su tasa de ganancia ha bajado un poco. Y lo que quieren es sostenerla, definiendo que toda aquella normatividad y procedimientos que ya existían desde Fujimori, Toledo y García, ahora los ven como sobrecostos. Entonces, lo que quieren es compensar la baja de los precios internacionales, abaratando aún más sus costos, lo cual quiere decir abreviando trámites de aprobación de estudios de impacto ambiental, eliminando algunos, como en el caso de la sísmica para la exploración petrolera, eliminando los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que eso es lo que explica esta ofensiva contra una regulación que ya existía antes, básicamente,
y que antes era celebrada como súper atractiva para la inversión y hoy día es criticada como una especie de enemigo comunista de los privados. Digamos que una de las pocas cosas que sí hay que reconocerle al gobierno es que la OEFA está poniendo más atención al tema de los accidentes ambientales. Sí, se está haciendo un poco más de fiscalización, pero llama la atención también, esa ha sido noticia de hoy, ¿no? Se instala esta comisión de desarrollo para las 4 cuencas del río Corrientes, Marañón, Pastaza, que además es como una suerte de alternativa a la consulta porque no saben cómo implementarla. Y resulta que en la primera reunión se cae el asunto porque Plus Petrol quiere tener derecho a veto, ¿no? Más o menos ese ha sido el tenor del problema. O sea, ni siquiera en las condiciones favorables que el gobierno le plantea para el diálogo con los pueblos indígenas se quieren sentar. O sea, finalmente no tienen ningún interés en dialogar, en establecer ese diálogo. Efectivamente, digamos, pues mira, las consultas me parece que políticamente han sido negadas para el mundo andino minero. Sí, Hacia eso apuntan declaraciones ministeriales y la famosa declaración del presidente Humala que ahí no hay indios, ya son todos campesinos. Fue como un decreto, ya, como ley, digamos. Claro, y eso pesa pues ante los ojos de cualquier funcionario, tú escuchas y entiendes el mensaje, no te vas a arriesgar, digamos, a hacer lo que el presidente claramente te ha dicho que no hagas. Entonces, lo que quedaba era el espacio amazónico, ¿no es cierto? Y hay varias consultas sobre hidrocarburos en curso, pero obviamente la cereza, ¿no?, de la torta es esta, porque ese pozo es el pozo más grande del Perú, es el más importante, ¿no? Lo demás son, en muchos casos, renovación de cosas pequeñas o inicios de cosas que todavía son inciertas, ¿no? Y ahí lo que se está viendo es, uno, la falta de preparación del propio Estado para hacer las cosas bien, y dos, la intransigencia empresarial, pues, en el marco de un reconocimiento de la complejidad del proceso, porque esto es como si tú hubieras tenido tu casa alquilada 40 años y de repente te la devuelven, y disculpa, pero en todas partes del mundo se reconoce que te la tienen que devolver pintada, arregladita, con el baño funcionando, en condiciones para que tú o la vuelvas a alquilar bien o te mudes ahí a ocuparla tú. Claro, y resulta que en la casa no se puede vivir y te quieren devolver una posilga, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, como cualquier dueño de casa, los señores dicen, un momentito, antes de conversar nuevo alquiler, cumple pues lo mínimo que es normal en el mundo entero, y así hacen los viceministros y ministros cuando alquilan sus casas o buscan alquilar una casa que esté más o menos en condiciones razonables, ¿no? Entonces ellos están pidiendo lo razonable, remedia la mugre y compénsame, ¿no?, el daño que me ha causado, que no es poca cosa. Ahora, pero en ese caso es interesante porque se han declarado las emergencias ambientales, cada 6 meses se declara una, sí. ya creo que ya están las 4 cuencas, la del Marañón se demoró casi un año desde que se empezaron los estudios. Pero el problema es que se declaran las emergencias y no viene acompañada de su paquete presupuestal, o sea, terminan siendo gestos para la tribuna los que está dando el gobierno también, ¿tú crees? Gestos para la tribuna, y en todo caso, si no fuesen conscientemente o a propósito para la tribuna, y si aunque fuesen muy bien intencionados, lo que revela es que el Estado no está preparado para cumplir las cosas mínimas que ofrece hacer, ¿no? Es decir, porque lo que eso supone es que en los territorios más alejados y de más difícil acceso tienes que tener como 7, 8, 9 entidades del Estado interviniendo de manera proactiva, coordinada, ¿no?, conversada para remediar, para compensar y para crear las condiciones para que se pueda dar el proceso de consulta, porque esto ha sido planteado casi como una condición previa. O sea, ni me preguntes de renovar el alquiler. Claro. Pinta pues la casa y arregla el baño, porque no se puede ni entrar, esa cosa huele feo, ¿no es cierto? Lógico, ¿no? Es lógico en cualquier parte del mundo en relación con cualquier territorio ocupado por alguien que no sea el propio dueño. Y me parece entonces que el problema es que la consulta está paralizada porque el Estado mismo, más allá de buenas o malas intenciones, no está preparado para llevar a la práctica lo que la declaración de emergencia ambiental supone que hagas. Es un Estado que se mete debajo de la cama, digamos, pero sí, bueno. vamos a hacer una pausa y volvemos, porque te quiero preguntar también sobre el tema de obras por impuestos. ¿Cómo no? Volvemos.